Hola, ¿cómo estáis? Yo soy Yuko, bienvenidos a un nuevo vídeo de Diablo 4. Y en este caso os traigo lo que para mí es sin ninguna duda la mejor build de bárbaro. Así que sin perder más tiempo, vamos a por ello. ¡Go! Bueno, gente, en este caso os traigo un vídeo sobre una build de bárbaro que los que os paséis por los directos ya sabéis que llevo bastante tiempo mejorando, perfeccionando desde que salió el juego. Es una build centrada totalmente en el tipo de juego de ataque doble, vorágine y pisotón. Tenemos modo berserker, Besania permanente, con muchísimo aumento de daño gracias a este modo y al cambio de armas, así como una velocidad de ataque descomunal. Es una build muy buena que podremos jugar fuera de temporada, pero en esta temporada, sumado a los cambios que acabamos de recibir en el parche 1.1.1, sin ninguna duda, para mí la convierte en la opción más fuerte como build que tenemos para jugar bárbaro. La podemos utilizar tanto para levear desde nivel 1 a nivel 100 sin ningún problema, e incluso para una vez llegado a nivel 100 ponernos como reto ir subiendo más y más niveles en mazmorras de pesadilla. Se trata de una build muy divertida, donde todo nuestro daño burst de área viene principalmente por parte de la habilidad Vorágine de Hierro, ¿vale? Habilidad definitiva de bárbaro, que lo que haremos con tanta velocidad de ataque que tenemos más el beneficio del pisotón, resetear muy rápido para que tan solo unos pocos segundos después de haberla utilizado podamos volver a lanzarla. Además aprovecharemos mecánicas como el nuevo terremoto recién bufado, que si lo ponemos en arma a dos manos nos da una bonificación de daño de 50% mientras estemos dentro de la zona de terremoto. Curiosamente, Vorágine es una habilidad que tendremos que detenernos para lanzarla, por lo tanto saldrá con muchísimo daño. Como estaréis viendo en las imágenes que he dejado de fondo, ¿vale? Diferentes gameplays en diferentes mazmorras, contra mucho moveo, contra bosses, se las apaña tremendamente genial. Esta build, independientemente de que estemos matando enemigos que sean 10, 12, 20, 30 o 40 niveles superiores a nuestro personaje. Tiene muy buen daño a un solo objetivo, por lo que nos va a servir muy bien para limpiar bosses. Y tiene muy buen daño de área. Además, también como buen bárbaro, tiene muy buenas mitigaciones de daño y muy buena sinergia con el aguante que necesitaremos en las fases más avanzadas del juego. Lo mejor de esta build es que una vez que hayamos llegado al nivel 19, ya podemos montarla y tener la sinergia del pisotón con la Vorágine de Hierro. Y desde ese punto es que no tenemos que esperar nada más, ya podremos empezar a jugarla. No depende de objetos únicos, no depende de ningún tipo de rasgo, simplemente de la sinergia que vamos desarrollando con el árbol de habilidades. Eso sí, cualquier rasgo, afijo, gema, nodos de leyenda, etcétera, que os iré comentando en este vídeo, servirá para amplificar todavía mucho más su daño y combinará muy bien con el estilo de juego que tiene. Por supuesto, sobra decirlo, es, por lo menos a mí me lo parece, súper divertida de jugar. Comentado esto, vamos con el árbol de habilidades. Os voy a mencionar diferentes alternativas de juego que tenemos, dependiendo de si nos estamos centrando más en lo que es el leveo puro y duro, estamos en etapas más avanzadas del juego o todavía nos encontramos a nivel bajito, ¿vale? Recomendación: para subir lo más rápido posible un bárbaro, podemos jugar directamente con acometida y ataque doble y el pisotón desde el principio, pero os recomiendo que siempre, independientemente de la build que estemos utilizando, vayamos por acometida y después el ender, ¿vale? A esto podemos sumar los dos gritos que tenemos en la zona defensiva, más las pasivas de espinas. ¿Por qué? Porque al final esto va a ser la forma más rápida de levear estos primeros 16, 18 niveles hasta que podamos jugar la build propiamente explicada en este vídeo en cuestión, ¿vale? Al final se trata de poco menos de una hora lo que tardaremos en llevar nuestro personaje a nivel 19, por lo que mi recomendación sería que juguemos con acometida, con la mejora de Besania, que juguemos Ender con la mejora de esta vuelta de furia que nos genera, el grito alentador con la mejora de imparable, el grito desafiante con la mejora del aumento de daño de espinas y las dos pasivas de espinas. Además, una cosa que yo recomiendo mucho, incluso en este momento estoy jugando, ¿vale? Es que utilicemos en las primeras etapas de juego la velocidad de movimiento, porque al final nos vamos a tener que mover mucho entre puntos, tanto en mapa de mundo abierto como dentro de las mazmorras. No solamente se trata de matar rápido, sino también de movernos rápido para poder levear más deprisa. Una vez que ya hemos pasado esta primera etapa, esta sería la build en cuestión, ¿vale? Nos vamos a centrar en meter solamente un punto en acometida con la mejora de Besania, ¿vale? Este modo berserker, que podemos iniciar directamente con el ataque básico y que vamos a hacer que se mantenga de forma permanente todo el rato que estemos en combate con la mejora de ataque doble.
que además, mientras tengamos Besania, nos da 2 segundos más de duración. Por supuesto, ataque doble, tiene muy buena sinergia con el resto de cosas que vais a ir viendo en esta build, ya que si atacamos a enemigos que estén aturdidos o derribados, obtenemos 25 de furia, que es justo el coste que tiene ataque doble. Por lo tanto, es un golpe que nos va a dar muchísimo daño burst, que vamos a utilizar muchísimo para pulls pequeños y jefes, y que nos va a salir gratis de furia. También muy recomendable meter un par de puntitos para este vulnerable que en según qué situaciones nos va a dar daño añadido. Muy importante, pisotón con la mejora que reduce un segundo el tiempo de reutilización de la habilidad definitiva de que estemos jugando, en este caso, Vorágine de Hierro, ¿vale? Cada vez que lancemos este pisotón. En este caso llevo 2 puntitos de vida, llevo los 3 a grito alentador con la fortificación, llevo, como ya he enseñado, grito desafiante con el daño aumentado de espinas. Y llevamos, esto sería lo que es la build en game, ¿vale? Lo que estoy jugando en estos momentos. Llevamos la mitigación de daño de los gritos, por supuesto la prolongación de gritos aumentada, con un puntito en curación. Muy importante, esto sí que lo tenemos que llevar en cualquiera de las variantes que estemos jugando. Luchador del foso, 3 niveles, con 9% de daño aumentado a enemigos cercanos, así de gratis. Y reducción de 6% del daño lejano. Además, 9% más probabilidad de crítico contra enemigos inmovilizados, aturdidos o ralentizados. Que esto no lo he mencionado, gente, pero en esta build vamos a tener una media, atención, de 80% de crítico. Sí, 80% de crítico con nuestros ataques. Me he olvidado mencionar, pero muy importante, resistencia hostil. Obtenemos un 12% de reducción de daño mientras tenemos Besania, ¿vale? El modo Berserker, nos pegan un 12% menos. Muy importante porque además es una de las pasivas que ha sido bufada en el último parche. Seguimos manteniendo un puntito a este slow que generamos en objetivos con sangrado siempre y cuando estén saludables, que sobre todo nos va a ayudar en las primeras fases de juego. Muy importante, un puntito a piel dura para desbloquear contraofensiva, que yo en este caso pues llevo 6 niveles, lo cual nos da un 24% más de daño cuando estemos fortificados, ¿vale? Vamos a estar siempre fortificados, luego os voy a enseñar los diferentes métodos que tenemos para hacerlo. Por último tenemos Vorágine de Hierro con sus 2 mejoras, muy importante esta porque cada vez que hagamos daño directo a un enemigo tras cambiar de arma, iremos reduciendo el CD de la Vorágine de Hierro, por lo tanto lo reducimos con los afijos de equipo, con la propia mejora que tiene la habilidad y muy importante, como hemos visto, con la mejora del pisotón para poder tirar esas ultis muy de seguido. Por último, un puntito en furia irascible para poder desbloquear las 2 mejoras. Por un lado, cada vez que cambiamos de arma, que vamos a cambiar de arma, gente, cada medio segundo aproximadamente, más rápido incluso, tendremos 6 de furia. Esto va a ser nuestro generador principal de furia. Con esto vamos a tener furia ilimitada. Esto, más que el ataque doble, no va a gastar furia cuando peguemos a objetivos que estén CCados. Va a ser muy bueno. Y este también es muy importante para darnos sustain de curación. Curaremos un 9% de vida máxima por cada 100 de furia que gastemos. Tenemos generación de furia ilimitada, tenemos furia infinita, vamos a gastar mucha furia constantemente, por lo tanto aquí tenemos una entrada de curación muy interesante. Y por supuesto, estamos jugando una build de cambio de armas con una habilidad definitiva que cambia todas las armas. Tenemos que aprovechar este arsenal Adante que también han bufado, aumentando la duración de los bufos, que cada vez que cambiamos de arma nos da un 10% y además cuando tengamos los 3 beneficios nos da un 15% adicional. Por lo tanto, estaremos bufados todo el rato que estemos golpeando, porque siempre vamos a estar cambiando de arma. Estaremos muy bufados cada vez que tiremos la vorágine y estaremos muy bufados cada vez que tiremos el pisotón, que vamos a jugar con el rasgo de terremoto. Esto, insisto, es lo que estoy jugando actualmente. ¿Es la única opción? Por supuesto que no. Podemos optar por una opción más defensiva, sobre todo si estamos jugando en una etapa en game, queremos hacer Uber Lilith, mazmorras de pesadilla ya de mucho nivel y vemos que no hemos podido sacar la mitigación de daño. Por otro lado, podríamos quitar los 3 puntitos que llevo en velocidad de movimiento, que no son para nada necesarios, pero para mí me parecen súper cómodos, y por ejemplo, abrir lo que sería vigor marcial para darnos este 9% de reducción contra objetivos élite, que al final son los que nos van a pegar más duro. Que queremos más daño, ¿vale? Lo que sería de área, de sustain, para ir leveando más deprisa, podemos quitar pues estos puntitos de vida o incluso la velocidad de movimiento que estaba comentando y abrir las pasivas de espinas, las cuales he estado jugando bastante para levear, ¿vale? Esto lo quiero mencionar porque es como tengo la build en este momento, pero cuando vayamos leveando, nivel 30, 40, 50, el daño de espinas nos va a ayudar mucho. Y si lo deseamos, incluso en etapas de endgame, también podemos aprovecharlo. Por último, otra recomendación que quiero hacer, ¿vale? Habéis visto que aquí tenemos que vamos curando cada vez que gastemos furia. También cuando estemos en los niveles más bajos, una forma de obtener esta cantidad de vida curada más sencilla, hasta que vaya yendo más rápido la build y vaya reventando más,
sería, en lugar de meter estos puntitos aquí, los podemos hacer con la mejora de líder de asalto, ¿vale? Y la duración de los gritos, que en este caso estamos jugando 2, nos va a ir curando cada vez que tengamos uno de ellos activos. Por cierto, tenemos muchas alternativas de juego. Ya sabéis que a mí me gusta jugar builds que son muy flexibles. En este caso estamos jugando solamente con 2 gritos, pero si lo deseamos podríamos jugar solamente con un grito obligatorio, el que nos da imparable, ¿vale? Pero podemos retirar, por ejemplo, el grito desafiante y jugar con piel férrea, que sería otra habilidad defensiva que también nos va a dar muy buena mitigación de daño, y añadir el rasgo imparable para jugar con 2 imparables en lugar de 2 gritos. Comentado el tema de las habilidades, como veis jugamos con 2 gritos, pisotón, vorágine, acometida y ataque doble. ¿Cómo funcionaría la build? Entramos con acometida, cargamos hacia el objetivo que queramos, automáticamente después metemos un ataque doble. Muy importante que tengamos 2 tipos de armas diferentes, ¿vale? Acometida, en este caso estoy utilizando el arma contundente, y ataque doble siempre vamos a utilizar nuestras duales. Con esto vamos forzando el cambio de arma, que nos va a dar muchísimo daño aumentado, como ahora vamos a ver, generación de furia, y va a aplicar muchos beneficios adicionales a nuestro personaje, además de ir reduciendo el CD de la vorágine de hierro. Respecto a los rasgos, primera cosa que quiero comentar, nos vamos a centrar en algunos rasgos de utilidad, varios de ellos defensivos para mitigar el daño y por supuesto muchos ofensivos. En el caso del casco, en este caso llevo tras cambiar de arma 6 veces, lo cual va a ocurrir en cosa de 2 segundos y medio, generamos fortificación. Con este rasgo, más las pasivas que llevamos en el árbol, vamos a tener fortificación permanente. Por lo tanto, vamos a tener reducción de daño permanente y aumento de daño permanente siempre que estemos en combate y vayamos cambiando estas armas. Tenemos alternativas, ¿vale? Si por ejemplo tenéis una build con mucho golpe de suerte, como los guantes que llevo en este caso, y hemos sacado también alguna joyería que nos dé mucha probabilidad de golpe de suerte, tenemos la opción de jugar, pues, con el rasgo que tengo en estos pantalones, hasta un 35% de probabilidad de obtener bastante más fortificación, ¿vale? Podemos llegar hasta 1000 y pico cada vez que infligimos daño directo mientras tengamos Besania, ¿vale? Estado Besania, Berserker, que vamos a tener siempre activo. Siempre que estemos en combate y peleando contra algún objetivo, vamos a tener Besania activo. Por lo tanto, si deseáis, podéis jugar con esta alternativa de golpe de suerte. Yo me he decidido por el de cambio de arma porque, aunque no ganamos tanta fortificación, es mucho más seguro y más rápido y constante. Por lo tanto, tenemos el estado de forma fija prácticamente siempre. Pero ya digo, si tenéis bastante golpe de suerte, tenemos la alternativa de jugar con el otro rasgo que también nos fortifica muchísimo. En el caso del peto, uno de los más importantes, llevamos el rasgo de que las habilidades básicas nos dan un 20% de reducción de daño durante de 2 a 6 segundos. Cuanto mejor tengamos el efecto, más útil. Muy recomendable, de paso que voy comentando los rasgos, que tengamos afijos que nos den mitigación de daño, reducción de daño, armadura que nos va a reducir el daño y aumento de daño. Tanto en forma de nuestra estadística principal, que sería fuerza, como daño aumentado por Besania, como daño aumentado de otras formas que ahora entraré más en profundidad con ello, ¿vale? Vamos a los guantes, infligimos un 10% más de daño por cada segundo que permanezcas inmóvil hasta un máximo de 30%. Este rasgo lo vamos a combear, sobre todo en combates, por ejemplo, contra bosses, aunque no vamos a estar utilizando todo el puñetero tiempo, pero sobre todo en combates contra bosses, junto al de que Pisotón crea un terremoto que mientras estamos dentro infligimos hasta un máximo de 50% de daño aumentado. Por lo tanto tendríamos aquí más 50% de daño y aquí tendríamos un más 30% de poder aumentado. Entre estos dos, cuando nos quedemos quietos, va a aumentar muchísimo nuestro daño de pegada. Típico, empezamos un boss, iniciamos con nuestros gritos, nos plantamos delante del boss, tiramos un par de ataques para hacer que salte tanto el efecto de velocidad aumentada como de Besania, y a continuación pisotón seguido de vorágine, boss que está borrado automáticamente. En pantalones obtenemos armadura cuando infligimos daño de cualquier forma, hasta un máximo de 30%. Si estamos en unas etapas más enfocadas al endgame, mazmorras de pesadilla por encima de 70%, podemos perfectamente utilizar este rasgo en el amuleto, que ya sabéis que nos da el efecto aumentado más 50%. Así que sería una forma de sacar bastante más armadura todavía. Y en este caso he decidido jugar con las botas, que nos van a servir, sobre todo como las han dejado, gente, muy útiles para aumentar nuestro daño, de paso que nos da también velocidad de movimiento y un pisotón gratuito. Recordemos que un pisotón que nos sirve para resetear nuestra vorágine, además de para bufarnos con ese terremoto. Al llevar estas botas estaríamos renunciando a rasgos de utility, como puede ser velocidad aumentada, como puede ser el efecto de imparable, que sí que es cierto que pueden ser más útiles si los necesitamos. Si no los necesitamos, mucho mejor el daño aumentado que nos dan las botas.
en etapas más avanzadas del juego. Porque sobre todo son unas botas que, por ejemplo, no tienen probabilidad de esquiva, que al final se trata de una mitigación de daño también muy buena y muy útil. Ventajas que tienen estas botas, gente. Aparte de que tenemos, si no os habéis fijado, más 3 cargas máximas de evadir, por lo tanto nos permite para ir haciendo dashes y colocarnos e ir esquivando nosotros mismos donde nos dé la gana en la pantalla. Tenemos, atención a este afijo, que lo voy a repetir bastante en lo que queda de vídeo, más 42%, en mi caso podríamos haber sacado hasta un 52,5% de máximo, daño con habilidades que cambian a armas nuevas. Y diréis, bueno, no es un afijo muy llamativo, porque si no cambias de arma, pues no te está dando daño, no lo puedes aprovechar. En nuestra build estamos cambiando de arma todo el rato, no vamos a pegar nunca con la misma arma 2 veces. Pegamos ataque básico, principal, básico, principal, básico, principal. Siempre cambiamos de arma porque siempre queremos ir reseteando la vorágine, generando furia y teniendo estos beneficios de daño aumentado. Además aprovecharemos todos estos afijos de cambio de arma. Por supuesto, la propia vorágine, cada vez que va tirando los diferentes ataques, va cambiando también de arma, por lo que se beneficia también de este efecto. E importante, nos da también rangos a pisotón para reducir su CD y poder resetear más vorágine y tirar más terremotos. Por el lado de las armas tenemos pisotón con terremoto, que ya he comentado. Tenemos habilidades básicas, obtienen 26% velocidad de ataque, hasta un máximo de 30. Muy importante la velocidad de ataque, como ya digo, cuanto más rápido peguemos tanto con nuestros básicos como con el resto de habilidades, más rápido generamos furia, más rápido podemos ir aplicando estos efectos de Besania que nos van a dar tanto daño y más rápido podremos ir reseteando también nuestra ulti. Y combinado con esta de velocidad de ataque tenemos los golpes críticos con habilidad principal, aumentan tu velocidad de ataque más 48% durante 5 segundos. O sea, mirad qué rápido vamos a tirar nuestros básicos, pero sobre todo qué rápido vamos a tirar todos nuestros ataques, porque es que van a entrar todos los golpes críticos con nuestro ataque principal. Y por último y no menos importante, tengo en este arma, cada vez que infligimos daño directo mientras tenemos Besania, que como ya he dicho es un efecto que vamos a tener permanente en combate, infligimos hasta un 30% de nuestro daño como daño de sangrado adicional. Esto, gente, actualmente, tal y como funciona con todos los corazones y tal y como está compuesta la build, nos da un aumento de daño que no tiene ningún sentido. Ninguno de los rasgos que estoy mencionando son obligatorios para la build, pero cada uno de ellos tiene una función específica y este en concreto va a disparar muchísimo nuestro DPS. Vamos con la joyería y quiero de nuevo mencionar lo que ya había dicho anteriormente, daño con habilidades que cambian armas nuevas. Tenemos esto de nuevo en el amuleto, así que id sumando, gente, tenemos un 90% de daño aumentado cada vez que cambiamos de armas. En este caso el rasgo que tenemos puesto es las habilidades infligen hasta un 30% más de daño en función del recurso primario al lanzarlas. En este caso sería la furia, que vamos a tener prácticamente siempre llena, por lo tanto daño extra de gratis. En el siguiente anillo llevamos los enemigos lejanos tienen un 8% probabilidades de quedar aturdidos durante 2 segundos cuando nos golpean e infligimos hasta un máximo de 20% más de daño a enemigos aturdidos. Enemigos que vamos a aturdir tanto con el propio rasgo como con nuestros pisotones, que podemos tirar tanto de forma activa como si jugamos con las botas únicas, que ya he dicho que no es necesario, pero si las queréis testear ya veréis que funcionan muy bien en esta build, así que tendremos bastante a aturdir. En el siguiente anillo he decidido jugar con cada vez que lancemos una habilidad de grito. De hecho llevo el efecto del códice, no me he molestado ni de poner otro porque creo que tampoco tengo uno más poderoso. Cada vez que tiramos los gritos, estemos rodeados de enemigos, pues reducimos hasta un máximo de 6 segundos, ¿vale? Por lo que podemos tirar los gritos más de seguido, tener sus beneficios de forma más constante. Es un buen añadido, aunque si os dais cuenta tenemos mucha variedad de cosas que podemos meter en los anillos a modo de utilidad. No sé si os habéis fijado, pero muy importante, esto es en todas las builds, tanto en guantes como en anillos, probabilidad de crítico. Además, podemos aprovecharnos muy bien del estado que tiene actualmente daño durante Besania, que lo vamos a tener permanente, el modo Berserker, daño a enemigos cercanos y daño de golpe crítico. Cualquiera de estos 3 afijos, incluso mucho mejor que vulnerable, porque dependemos de nosotros mismos para tener este daño aumentado. En cambio, vulnerable tiene que saltar el proc de generar vulnerable a los enemigos, por lo que ya de casa partimos con el daño aumentado, tanto sean enemigos que estén cerca como en el caso de Besania. Por lo demás, ir resumiendo muy rápido, afijos importantes adicionales. Si os dais cuenta tenemos en casco reducción de tiempo de reutilización, hemos sacado un buen rol con un 10%, aumento de armadura. En el caso del peto
más rangos a grito desafiante, tenemos reducción de daño y también armadura total, por lo tanto, dos formas de mitigar el daño entrante muy importante, más reducción de daño de enemigos cercanos, o sea, un peto súper defensivo, muy útil sobre todo para las etapas en game. Guantes, velocidad de ataque, en esta build queremos mucha velocidad de ataque, ya os iréis dando cuenta si todavía no os habéis dado cuenta. Probabilidad de golpe de suerte, que en este caso me salió un rol muy elevado y combino con la técnica que vamos a ver a continuación. Probabilidad de crítico y fuerza. Fuerza siempre es un buen rol que podemos utilizar como estadística comodín en cualquier parte del equipo para cuadrar el resto de cosas. En el caso de los pantalones llevamos más todas las estadísticas, armadura total y duración de Besania, ¿vale? Podríamos decir que es una de mis piezas más flojas actualmente. Cosas muy útiles en pantalones sería daño aumentado tras matar élites, reducción de daño, probabilidad de... o sea, porcentaje de armadura aumentado. Y en el caso de las botas, lo mismo. Velocidad de movimiento aumentado cuando matemos élites o esquiva, ¿vale? Cosas utility, sobre todo para aumentar, pues, nuestra eficiencia a la hora de hacer los runs. Y en el caso de amuleto, llevo porcentaje de fuerza, también podríamos rolear aquí reducción de los tiempos de reutilización, ¿vale? Para tener un CD más reducido. Velocidad de movimiento también es una buena. Y cualquier tipo de rango aumentado a pasivas que sean útiles en la build que estamos jugando. Como siempre, los anillos a daño y todas las armas a daño. En este caso llevamos los míticos pues de fuerza, daño golpe crítico, vulnerables, todas estadísticas. Daños de habilidades definitiva es un afijo muy útil en esta build, ya que potenciamos también nuestra vorágine. Por ejemplo, tenemos por aquí daño durante Besania, que también podemos aprovechar en esta build. Es muy útil. Y aquí más daño durante Besania, que es un rol que sale bastante elevado, si os dais cuenta. No tenemos que necesariamente buscar un daño vulnerables o daño crítico. Podemos encajar muchas opciones que tenemos. Y por supuesto el daño de habilidades principales, que siempre va a potenciar también nuestro ataque doble. Por último, no tiene ningún misterio el tema de las gemas. Meteríamos zafiros en todas las piezas de armadura para todavía aumentar más la reducción de daño cuando estemos fortificados, que es prácticamente todo el tiempo. Y en armas lo mismo, he estado testeando con esmeraldas y con zafiros, pero realmente en esta build que estamos jugando tiene mucho mejor resultado los zafiros. ¿Por qué? Por lo que vamos a ver a continuación, aparte de lo que ya hemos visto hasta ahora, del tema pisotón en los stuns. Los corazones, gente. Llevamos, en este caso, el primero de los corazones. Nuestras habilidades tienen hasta un 38% de probabilidad, con el nivel que tengo de corazón, de derribar a los enemigos durante 1,25 segundos cuando dichas habilidades tienen más de un 31% de velocidad de ataque. Con esto vemos que es muy importante el tener la velocidad de ataque aumentada, porque simplemente con el efecto que tenemos aquí de que las básicas tienen un 26% más nuestros guantes, ya estaríamos pegando con cualquier ataque básico que podríamos derribar al suelo a los enemigos. Y luego además, si conseguimos la velocidad de ataque aumentada de los críticos de principal, pues tendríamos velocidad muy loca en todas las habilidades. Por lo tanto vamos a ver derribos constantemente. Derribos que nos van a venir muy bien para aumentar nuestro daño con los zafiros que llevamos en las armas. Además de que enemigos que están en el suelo son enemigos que no nos están golpeando. En el siguiente de los corazones llevamos corazón colérico. En este caso el de barbero, ¿vale? Ya sabéis cómo funciona, va acumulando el daño. Queremos un tiempo cortito porque realmente lo que nos interesa es que no bloquee el daño durante demasiado tiempo. Aunque es algo que funciona bien en combates más largos, por ejemplo contra bosses que tienen mucha vida, para lo que es los speedruns y las limpiezas de mazmorra habitual, lo que queremos es el tiempo cuanto más bajo posible. Bloqueamos ese daño y luego explota como daño de área, de sombra, con un daño amplificado 14% por segundo. Y en el último tenemos corazón brutal, que anulamos, ¿vale? Hasta un 20% del daño recibido. Muy buen corazón para mitigar el daño. Esto sobre todo lo queremos en las etapas finales del juego. Mucho daño reducido. Y además tenemos una explosión cuando utilicemos habilidades defensivas. Esto es secundario, sobre todo incluimos el corazón por la mitigación de daño. ¿Qué corazón podemos utilizar en lugar de este en las etapas de leveo que nos dé un poco igual lo que es el tema de mitigación de daño? Pues tenemos una muy buena opción, que sería que los golpes críticos cargan de electricidad al enemigo y van haciendo que tengan cadenas de rayos entre sí que vayan rebotando. Esto nos va a dar un daño aumentado muy bueno en las etapas de leveo, sobre todo pues a nivel bajo. En cuanto consigamos este corazón, yo recomendaría que lo utilicemos junto al corazón de barbero, porque nos va a dar un daño aumentado muy importante en la build. Mención muy rápida a pericias con las armas, a las técnicas que vamos a utilizar. Ya sabéis que siempre se activa la pericia del arma con la que estamos golpeando, más la que tenemos en el hueco de técnica. En este caso, como tengo unos guantes con muy
buen bufo de golpe de suerte, estoy jugando con esta probabilidad de obtener 2 de furia al golpear a un enemigo, que además esta cantidad se dobla, serían 4 de furia si estamos en estado de Besania. Así que aquí tenemos un generador de furia muy bueno, si queréis jugar también con golpe de suerte, ya habéis visto que tenemos alternativas, para tener esta furia adicional y hacer que no se gaste nuestra furia de ninguna de las maneras. Otro efecto que podríamos aprovechar si deseáis es el daño a vulnerables, que ya habéis visto que tampoco es una prioridad para nada en esta build, simplemente sería un añadido adicional. Y la pericia con espada a 2 manos, que también nos da este daño directo como sangrado, que es una buena opción si no hemos conseguido todavía el rasgo que genera sangrado, para ir aplicando este daño adicional, ¿vale? O sea que podemos jugar indistintamente con técnica de mazas a 2 manos o espada a 2 manos, serían mis recomendaciones principales. Y por último llegamos al uno de los apartados más densos del juego, lo que serían los paneles de leyenda o de Paragon, ¿vale? En este caso empezamos como siempre siguiendo la senda de aumentar nuestro daño físico y he decidido colocar el glifo que, si bien recordáis, ya teníamos aumentado mucho esta estadística de daño con habilidades que cambian a armas nuevas o daño a habilidades que cambian de arma, ¿no? Tenemos un más 96,5% en estos momentos de daño con habilidades que cambian a armas nuevas. ¿Recordáis el crítico que teníamos base más el aumentado de forma pasiva? Además tenemos el efecto que cambiar de armas tiene un más 18% de probabilidad que hacer que el daño de la habilidad aseste un golpe crítico. Por esto se nos va a disparar tanto los críticos que vamos a meter cada vez que estemos cambiando de armas. Como opción, por cierto, esto estaréis viendo que he pillado el nodo defensivo, ha sido recientemente, ya que estábamos aprovechando para meter más puntos de destreza, que nos iba a aumentar las habilidades que cambian de armas, 2 puntitos, para sacar un extra de mitigación, que no viene mal, sobre todo en las etapas finales del juego. El primer panel, gente, que hemos seleccionado en este caso sería el de maestría armamentística. Muy buena colocación con diferentes nodos. De hecho, próximamente vamos a pillar este nodo que nos da más velocidad de ataque, sí, y más daño físico. Por lo tanto va a aumentar mucho nuestro daño. Pero inicialmente lo que es muy importante que nos centremos siempre con Bárbaro es en disparar hacia este nodo, que tenemos daño contra enemigos élites y velocidad de movimiento durante 4 segundos tras matar a enemigos élites. Además tenemos aquí daño adicional y más velocidad de movimiento, simplemente en el primer panel. Nodo muy goloso, gente, para pillar rápidamente lo que sería el bonus de este nodo, ya que pide menos estadísticas que si lo hacemos en paneles más avanzados. Además tenemos un hueco de glifo que tiene buenos nodos cerca, uno de mitigación de daño en forma de armadura y otro de aumento de daño físico. En este panel seleccionamos el glifo territorial, que nos da daño a enemigos cercanos. Todos los enemigos contra los que nos lancemos, menos cuando golpeemos con la vorágine, van a ser enemigos cercanos. Además 10% de reducción contra enemigos cercanos, que viene muy bien ir acumulando estas mitigaciones de daño. En el siguiente panel, ¿vale?, me he decidido por Matanza, que además es un nodo legendario que he escogido porque mientras tengamos Besania, los golpes críticos aumentarán nuestra velocidad de ataque hasta un máximo de 8%. Más velocidad de ataque, como vengo diciendo durante todo el vídeo, más velocidad de ataque, gente. Sobre todo teniendo en cuenta que simplemente tenemos que invertir unos pocos puntitos, ya que en este panel vamos a pillar muchos nodos porque tenemos muchas amplificaciones de daño. Nos dirigimos al primer glifo. En este caso tengo Mariscal, no tengo pensado jugar con este glifo, pero sí que es cierto que es un buen glifo inicial porque nos amplifica los efectos de los nodos cercanos. ¿Cuáles serían las opciones de glifo, aparte de los dos ya mencionados que queríamos jugar? Pues por ejemplo, Cólera es muy buen efecto, que por cada 5 de destreza nos aumenta el daño de golpe crítico y nos daría generación de furia si lo necesitamos. Que no necesitamos generación de furia, tenemos otra alternativa muy buena, que sería Ira. Cada 5 de fuerza, al alcance, 1,5% más de daño, mientras tenemos Besania, que va a ser siempre que estemos en combate. Además, cuando estemos bajo el efecto de Besania, sufrimos un 10% de daño menos de los enemigos élites. Muy buen glifo también para esta build. De hecho, es el siguiente que voy a levear hasta el máximo. Otros glifos que también tienen buena sinergia y podemos aprovechar en esta build serían Ambidiestro, que nos da bono a todos los nodos mágicos que están al alcance. Lo podemos utilizar en alguno de los paneles, sobre todo inicialmente, hasta que le vemos alguno de los glifos más importantes o principales. Explotar no es demasiado importante en esta build, la mecánica de vulnerable, pero siempre nos puede dar ese daño añadido. Y otra opción bastante útil sería Zampa Sangre, que por cada 5 de destreza infligimos más daño a objetivos con sangrado, que ya habéis visto que tenemos formas de hacerlo mediante el rasgo y con la técnica de espada a 2 manos. Y además aumentaría más nuestro crítico
5% contra objetivos que tengan este efecto de sangrado. En este panel, gente, hemos pillado nodos como daño aumentado durante Besania. Tenemos también los nodos mágicos alrededor con más daño durante Besania. Aquí tenemos uno defensivo, muy útil, reducción de daño de enemigos cercanos. Aquí tenemos más daño durante Besania, daño durante Besania, daño durante Besania y duración de Besania. Efecto que queremos tener de forma permanente. Y por aquí abajo tendríamos daño durante Besania, que es el modo Berserker, daño contra enemigos élites, más daño contra élites, más daño durante Besania y más daño durante Besania. He dejado los puntitos metidos justos para desbloquear la puerta, ya que el siguiente panel tendríamos un par de opciones muy interesantes. Al final vamos a coger los dos paneles, da igual el orden. El primero de ellos sería este, ¿vale? El de rabia sangrienta. Tenemos este nodo de daño a enemigos con el estado sangrado, que justo vengo de mencionar ahora, que es un efecto que podemos hacer de forma pasiva. Y tenemos esta reducción de daño de enemigos con el estado sangrado. Además tenemos también efectos bastante interesantes, como este de aquí de enfurecido, que es daño durante Besania, modo Berserker, y duración de la misma, todavía más aumentada, con los nodos mágicos que tenemos alrededor. Simplemente rusearíamos el glifo, pillaríamos estos dos nodos raros, ¿vale? Con los mágicos de alrededor, pillaríamos también enfurecido y saldríamos hacia el siguiente panel. Que no queremos utilizar de momento las sinergias con sangrado o queremos dejarlo para más adelante, para el panel que pondríamos en esta zona. Otra opción que tenemos sería técnica intachable, que seguramente es por el que voy a tirar yo a continuación. Rusearíamos hasta el glifo, pillaríamos los dos nodos raros que tenemos a ambos lados, reducción de daño de enemigos cercanos, por lo tanto no dependemos de ese efecto sangrado, simplemente con que estemos cerca ya tenemos la reducción, con todos sus nodos mágicos. Golpes pesados que nos da daño de golpe crítico con armas de una mano, por lo tanto nos va a bufar parte de la vorágine. Y el ataque doble, que podríamos decir que es una de nuestras fuentes principales de daño, nos va a bufar bastante daño con armas de una mano. E importante, aquí tenemos otro nodo muy interesante, daño de golpe crítico a todas nuestras armas, por lo tanto con cualquier habilidad que estemos utilizando. Y daño físico, aquí tenemos un amplificador muy interesante también, bosteo de daño. Pillaríamos estos efectos y saldríamos al panel de la izquierda, que en el caso de que hayamos escogido este, pues el siguiente sería el ya mencionado de sangrado. Y en el caso de haber escogido primero el de sangrado, saldríamos a este panel a continuación. Imaginemos que ya hemos colocado los dos paneles mencionados. Tenemos invocaguerras, ¿vale? Que podríamos utilizar para los últimos puntitos a partir del nivel 90. Venimos de colocar aquí panel y aquí panel, por lo tanto nos quedaría aquí. Así que tenemos que girar para que nos cuadre la entrada. Entraríamos por aquí hasta desbloquear este hueco de glifo y podríamos pillar estos amplificadores de daño físico muy interesantes. Igualmente tenemos aquí, que yo voy a gastar próximamente, otro amplificador de daño en el primer panel que escogemos, bruto, daño de físico y velocidad de ataque, con los respectivos daño físico y velocidad de ataque alrededor. Estas serían todas las opciones que recomiendo como paneles de leyenda, que os puede servir dependiendo del momento en el que os encontréis en el juego o hasta qué nivel queréis llevar vuestro personaje. Espero que no haya quedado un vídeo demasiado denso, eran muchos puntos que tocar, espero que os animéis a probar la build, que me mandéis vuestro feedback, que os parezca tan destructiva y tan divertida como a mí me ha parecido. Y por supuesto cualquier duda que os haya podido quedar, os podéis pasar por mi stream, Yugo con 3y_tv, que allí estaré respondiendo vuestras dudas, ya que en los próximos días estaré disfrutando y jugando esta build. Espero que os haya gustado el vídeo, me despido, pero tan solo hasta la próxima, adiós.